Ayer tuvimos un debate con Gaby, un debate sobre el temor. No, nosotros somos medio filósofos, no hablamos cosas de amor ni esas cosas, hablamos de filosofía. No, estábamos debatiendo sobre el temor y hablando. Gaby me contaba algo de una prédica que tiene. Y como uno puede presentar el temor en diferentes formas, y uno puede plantearse si el temor es malo o es bueno. Y el temor en cierta manera o en cierta medida es bueno cuando ejerce como un mecanismo de defensa ante cuestiones cotidianas de la vida. O sea, uno por temor para hacer un trabajo eléctrico corta la luz de casa. Y ese temor actúa como un mecanismo de defensa, cuestiones cotidianas. Ahora, cuando el temor atenta contra la fe, ya ahí hay una cuestión muy peligrosa y muy nociva, y de eso quería hablarles en esta noche. Dice la palabra de Dios: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, dice Romanos 8:15, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Dice la palabra: no recibiste el espíritu de esclavitud para que vuelvas al temor, porque Él nos llamó a libertad. El espíritu de adopción que hemos recibido nos da libertad y nos aleja del temor y nos quita del temor. Claro, todos fuimos llamados con un propósito, o sea, esta palabra se está usando mucho. Cada uno de nosotros, cuando Dios creó al mundo, ya te pensó a vos con un plan específico. Eso se llama propósito. Todos tenemos un propósito en la vida. Ahora el tema es que no todos quieren aceptar el desafío de meterse en el propósito, por temor. Entonces, ¿de cuántas cosas mucha gente se está perdiendo? Por temor. Por temor no se estudia, por temor no se empieza una relación, por temor no se encarga un negocio, por temor no se cambia de trabajo, por temor no se acepta un ascenso, por temor no se acepta un ministerio, por temor. ¿De cuántas cosas nos estamos perdiendo por temor? Ahora, la palabra temor viene del griego fobeo, que quiere decir sentimiento de impotencia y cobardía. Eso es literalmente lo que quiere decir la palabra temor. Pero quiero básicamente definir lo que es el temor, porque muchas veces decimos que el temor es lo contrario a la fe. Y en realidad es una gran verdad, porque el temor trae duda, y según la palabra de Dios, la duda está contraria a la fe. O sea que el temor es lo opuesto a la fe. Entonces, ahí me doy cuenta que hay mucha gente que vive atemorizada, porque Satanás provoca temor para que la gente no llegue al propósito por el cual fue llamado. El temor te paraliza, el temor hace que agrandes y exageres la situación, pero el temor te hace olvidar de todas las promesas que Dios desató sobre tu vida. El temor te recuerda los fracasos, pero te hace olvidar de lo que Dios te prometió. Entonces, así como la fe en Cristo tiene poder, el temor tiene poder negativo sobre nosotros. Si decimos que la fe mueve la mano de Dios, el temor habilita a Satanás para que actúe. Entonces no podemos tener fe y tener temor, porque son dos cosas totalmente opuestas. Entonces, si estás con temor, quiere decir que estás perdiendo la fe. Por eso quiero hacer hincapié en el temor, porque Jesús a lo largo de toda su palabra me habla de no tener temor. Satanás sabe que Dios puede desatar el propósito en nosotros, pero si nosotros tenemos temor sobre el propósito que Dios quiere desatar en nosotros, le abrimos la puerta a que Satanás impida eso que Dios quiere hacer en nosotros. El temor habilita al diablo. Por eso, permanentemente Satanás quiere mantenernos atemorizados para que no lleguemos al propósito por el cual fuimos llamados. Así como Hebreos capítulo 11 dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Si hablamos del temor, el temor es la incertidumbre de lo que se espera
y la desconfianza de lo que no se ve. Así actúa el temor en nosotros. En la palabra de Dios hay un montón de ejemplos bíblicos con respecto a la relación Jesús y el temor. Jesús hizo muchísimo hincapié en el temor, muchísimo hincapié en no temer. A los discípulos permanentemente les enseñaba esto. Hay un pasaje muy conocido para poder ejemplificar esto, que está en el libro de Marcos, capítulo 5, versículo 22. No lo voy a leer todo, pero habla de la historia de un hombre llamado Jairo, un principal de la sinagoga, el cual, viéndolo llegar a Jesús, él se postra a Jesús, con todo lo que eso implica, un principal de la sinagoga postrándose a los pies del maestro, diciéndole: mi hija está agonizando, vení y poner las manos sobre ellas para que sea salva y para que viva. Este hombre, desesperado por esta situación que se le salió de control, le estaba diciendo a Jesús: te ruego que vengas a mi casa y pongas las manos sobre mi hija que se está muriendo, y si vos le pones las manos ella va a ser salva y va a vivir. Jesús sabía que en el aire podía llegar a manifestarse el temor en este hombre. Es por eso que Jesús lo acompaña hasta la casa. Pero en el verso 35 del capítulo 5 dice: mientras él aún habla de Jairo que hablaba con Jesús, vinieron del casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Jairo se había encontrado con Jesús y en teoría ya estaba todo solucionado, porque el fin era encontrarme, porque si yo me encuentro con Jesús se me terminan los problemas. Si yo me encuentro con Jesús, mi hija va a ser sana. Si yo me encuentro con Jesús, esta situación la controla Él. Jesús vio la fe de este hombre y automáticamente lo siguió para la casa. Pero en ese instante vino un ataque a la fe de Jairo, con alguien que se le aparece y dice: no lo molestes más porque tu hija se murió. Eso fue un ataque a la fe de Jairo, porque Satanás sabía que si entraba temor en Jairo, se iba la fe. Y Jesús no iba a poder hacer nada a causa de la incredulidad de ese hombre que estaba creyendo hasta ese momento. Lo que hace Satanás es tratar de meternos miedo para que nuestra fe se diluya. Por eso, cuando Jesús le dijo a Pedro: Pedro, Satanás me pidió y te van a zarandear, pero yo voy a rogar por ti, no para que te evite el zarandeo, sino para que tu fe no se extinga. Yo voy a orar por vos para que el miedo no le gane a la fe. Cuando Jesús iba caminando con Jairo, Jairo en teoría tendría todo resuelto, y vino un ataque a la fe diciéndole: tu hija se murió. Y ahí viene, conociendo los principios espirituales que se movían en ese momento, es que Jesús le dijo a Jairo: mírame. Él podría haberle dicho a la persona: no digas nada, no le digas nada, no traigas esa noticia. No. Porque Jesús tenía que trabajar con la fe de Jairo. La fe de Jairo no se tenía que diluir. Y ese temor peligraba su fe. Jesús lo mira a Jairo y le dice: no temas, cree solamente. Lo único que tenés que hacer es no temer. Porque si no temes, tu fe va a seguir intacta. Y yo lo que necesito es tu fe para que tu hija se sane. Necesito tu fe para que tu hija se sane. Hermanos, la fe mueve la mano de Dios. El temor habilita a Satanás para que haga lo que quiera. Cuidado con los temores que te están invadiendo,
porque habilitas al enemigo para que haga cosas en tu vida. Jesús tenía que trabajar con Jairo para que esa fe no se diluya. Y le dijo: Jairo, mírame, cree solamente, cree solamente. Fue un ataque. Jesús quería desbaratar todos los argumentos que se estaban levantando en contra de la fe. Argumentos que traían solamente temor. Argumentos lógicos, hermanos. Porque Jairo comienza diciendo: mi hija se está muriendo. Le queda poco tiempo de vida. Y el argumento lógico fue este: tu hijo se murió. Ya está, se murió. Y Jesús tenía que ir en contra de esos argumentos lógicos que se habían levantado para amedrentar la fe de Jairo. Por eso, cuando entra a la casa de ese hombre, estaban los que alborotaban. Cuando la Biblia habla de los que alborotaban, eran personas especialistas en alborotar. Eran personas contratadas que se paraban a la puerta. Eran personas que hablé de muerte y empezó un ruido. Eran personas que se paraban a la puerta. No, estamos todos sensibles, ¿vio? Cuando hablo de alborotar, eran personas que se pagaban para estar en la puerta, tocaban flautas, lloraban. Eran lloronas profesionales. ¿Ustedes sabían eso? Dice que tocaban flautas, panderetas, era como diciendo: acá hay un muerto, acá hay un muerto. Y lloraban para que la gente, porque no había redes sociales. Y la forma de que el pueblo y la aldea se entere que ahí alguien murió, con estas personas que estaban a la puerta. Por eso dice: estaban a la puerta los que lloraban y los que alborotaban. Todo eso eran argumentos para desbaratar la fe de Jairo. Por eso Jesús los hizo callar y les dice: ¿por qué tanto alboroto acá? ¿Por qué tanto lío si acá no murió nadie? ¿Qué quiero decir? Jesús le estaba diciendo a Jairo: no los mires a ellos, no los tomes en cuenta. No mires a esta gente que está gritando y está llorando. Tranquilo, tu hija no se murió. No los mires. La lógica decía que tenía que morir. Y Jesús decía: no mires la lógica. Tranquilo, no los mires. Concéntrate en esto, que la voy a sanar. Querido, no mires los que están alborotando. No mires las redes sociales que alborotan. No mires las redes sociales que alborotan sobre un caos que se viene. Sobre que la economía se va a hundir cada día más. Sobre que van a quedar todos en la calle. No mires el panorama negro que pintan los noticieros, independientemente de quién salga electo. Un candidato dice: esto se va a mejorar. El otro dice: va a ir de mal en peor. Y el otro dice: todavía la crisis no vino. No mires los que alborotan, porque eso amedrenta tu fe y la socava. Jesús decía: no los mires. ¿Por qué tanto alboroto? No mires a tu alrededor. No mires lo que está pasando. No te distraigas con lo que Dios te está diciendo. No temas. Cree solamente. Por eso Jesús tenía que crear el escenario propicio para que el milagro ocurra. Por eso, ¿qué hizo? Los echó a todos y mandó a entrar a la casa gente que creía que se iba a sanar. Por eso mandó que entre su mamá, su papá y los 3 discípulos que estaban con él, que creían que el milagro se iba a hacer. Por eso es necesario crear ambientes para que la fe crezca en nosotros. Querido, por eso hablamos tanto de congregarse. Júntate con gente de fe. Por eso hablamos de las células tan necesarias. Gente que tenga fe como vos. Por eso hablamos de los estudios de la palabra los días jueves, los institutos bíblicos, porque hacen que tu fe crezca. Te juntás con gente de fe. Porque si te juntás con Doña Porota y la Chola, te van a matar. Ven todo negro. Júntate con gente de fe. Aquí estamos los que tenemos fe, los que creemos que nadie nos puede mover. Acá estamos los que creemos que van a caer 1000 y 10.000, pero a nosotros no nos van a tocar. Aquí estamos los que creemos que no he visto justo desamparado ni su simiente que bendiga pan.
Aquí estamos los que creemos que en medio de la enfermedad Él nos va a sanar. Él es nuestro proveedor, Él es nuestro libertador. Por eso nos juntamos, por eso creo en el poder del acuerdo. Creamos ambientes propicios para que Él actúe. Por eso Jesús dice, si 2 de vosotros se ponen de acuerdo, si 2 de vosotros. ¿Qué estaba diciendo? Acá hay gente que no está de acuerdo, afuera los que no están de acuerdo. Vamos a estar los que estamos de acuerdo para que el milagro ocurra. Y Jesús lo mira a Jairo y le dice, no temas, cree solamente. Paradójicamente, en toda la palabra de Dios, la palabra o la frase no temas está 365 veces. Ni 64 ni 66, 365 veces. ¿Por qué creen ustedes? Ya mañana el Señor tiene preparado un no temas apenas abra los ojos. Esta mañana abrí los ojos y el Señor me dijo, no temas, no temas, cree solamente. Y el no temas desbarata todo argumento del diablo. No temas. Pero no estoy vendiendo nada, no temas. Pero el diagnóstico es negativo, es muy malo. No temas. Y mañana te vas a levantar y va a haber un no temas para los argumentos que Satanás quiere ponerte. Querido hermano, cada día de tu vida Dios te dice, no temas, cree solamente y verás mi gloria. No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. ¿Cuántos creen esto? Yo quiero ver su gloria y su gloria se va a desatar sobre su pueblo porque creemos. Y nos paramos en fe en la palabra de Dios. Aleluya, aleluya. En otro pasaje de la palabra de Dios estaban sus discípulos remando y remando. Ahí en Juan capítulo 6. Y ya no daban más de tanto remar. Y el verso 16 del capítulo 6 de Juan dice, al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido con ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Y cuando habían remado como 25 o 30 estadios, hablo de 5 kilómetros aproximadamente, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas Él les dijo, yo soy. No teman. Hermanos, ellos, en Mateo dice, y al verlos remar con gran fatiga, se les adelantó y se les apareció. ¿Saben por qué? Porque Él apareció en el momento que nadie lo esperaba, diciéndole, no temas, no temas, soy yo. ¿Estás preparado para que en cualquier instante de ahora en adelante el Señor se aparezca en tu problema y diga, no temas, soy yo? Se acercó a tu necesidad y subió a tu barca. Yo creo en un Cristo de poder, que cada oración que yo elevo al cielo no cae en una bolsa rota, cae en su presencia y a su tiempo Él obra con poder. Por eso Él te dice, no temas. El temor mira las circunstancias, la fe las parte y las atraviesa al medio. ¿Qué elegís hacer? Darle lugar al temor es igual que darle lugar al diablo. El temor es un imán para el diablo. Él está buscando gente que se atemorice. Primera de Juan capítulo 4 verso 18 dice que el temor lleva en sí castigo. Es tremendo esto. El temor trae consecuencias. Estaba leyendo esto, que el temor produce inseguridad. La inseguridad produce desconfianza. La desconfianza, incertidumbre. Miren la cadena. La incertidumbre, duda. La duda, preocupación. La preocupación, ansiedad. La ansiedad, tensiones nerviosas. La tensión nerviosa, depresión. Y la depresión, enfermedad. Todo porque arranqué con un temor. Y quizás temores lógicos, pero temor al fin. En cambio, la fe produce gozo, paz, confianza, seguridad, estabilidad, prosperidad, salud. Y Él me da vida. Aquellos que tienen fe tenemos vida.
Hermanos, la fe no es ausencia de problemas. La fe es entender que hay un problema, pero también entender que hay un Dios poderoso que atraviesa los problemas junto conmigo. En la palabra de Dios nunca dice que no voy a tener problemas. Al contrario, Él dice, muchas son las aflicciones del justo. Pero la promesa es, pero de todas ellas me librará el Señor. Fe no es que no haya problemas. Fe es saber y declarar, no sé cómo lo hará, pero sí sé que lo hará. ¿Cuánta gente de fe hay aquí? Prepárate a recibir un milagro. Miren cuántos que hay. Prepárense a recibir el milagro de Dios. Y hermanos, la fe se nutre de la palabra de Dios. Fe no es ser positivo. Cuanto más leo su palabra, mi fe crece. Cuanto más escudriño en Él, mi fe crece. La palabra de Dios me promete que Él estará conmigo. Mi fe crece a través de la palabra de Dios. Isaías dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 26 dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti perseveran, porque en ti ha confiado. Salmo 23:4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. El Salmo 27:1 dice, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Hebreos 13 dice, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Eso dice la palabra de Dios. Primera Pedro 5 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. El Salmo 4 dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Jehová, me haces vivir confiado. ¿Cómo no creerle a Él con tantas promesas? ¿Sabe qué pasa? ¿Cuál es el problema de que el creyente anda con miedo? Porque el creyente no conoce la palabra de Dios. No podemos confiar en algo que no conocemos. Pero cuanto más te nutrís de la palabra de Dios, tu fe crece. Cuanto más lees su palabra, Él más te habla y tu fe crece. Y no hablas en base a lo que te contó otro. Hablas de una experiencia personal que vivís. Por eso insistimos, hermanos, en que te nutras de la palabra del Señor. Somos privilegiados, hermanos. Somos privilegiados. La palabra de Dios dice que la fe viene por el oír su palabra. Hermanos, somos privilegiados. A lo largo de toda esta recorrida que estoy haciendo por el país, las iglesias no tienen estudio de la palabra. De hecho, integrantes del Departamento de Educación Cristiana de la iglesia está yendo a capacitar a una iglesia en Capital Federal porque no tienen maestros de la palabra y nos piden que mandemos maestros desde aquí. Hay iglesias que no tienen estudio bíblico para los chicos porque los chicos molestan en la reunión. Hay iglesias que no tienen, hermanos, nosotros tenemos la célula, lo cual se nutre, y hay un tema que hablamos todas las semanas de la palabra de Dios. Tenemos la escuela de obreros y de capacitación de los días jueves. Tenemos el Instituto Bíblico Externo. Tenemos el IET. Somos privilegiados, hermanos. Por eso tenés que pararte. Hermanos, viene el tiempo que va a mantenerse en pie la iglesia que ora y está parada en la palabra de Dios. Porque es ahí donde nuestra fe crece. Que Dios ponga pasión por la palabra. Que Dios ponga pasión en tu vida por estar en su presencia, para que nuestra fe crezca. Y otro pasaje muy similar al que leí recién, pero en este caso, en la barca iba Jesús. En la primera, Jesús había quedado en la orilla y los alcanzó cortando camino, caminando por el agua. Jesús es así, hace las cosas como quiere. Pero el libro de Lucas relata este pasaje donde solamente le voy a leer el primer versículo. Lucas 8:22 dice: aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago, y partieron. Y el relato de la palabra dice que mientras iban navegando, él se quedó dormido
en un cabezal. Y de repente se levantó una gran tormenta. Fue tan grande esa tormenta que algunos de los discípulos que estaban acostumbrados a navegar, no todos estaban acostumbrados a navegar, pero algunos de los que estaban acostumbrados a navegar porque eran pescadores, caso de Pedro, Jacobo, dice que tuvieron muchísimo miedo porque se daban cuenta que la lógica decía que se iban a hundir. Entonces, de la desesperación, lo despiertan a Jesús y le dice: Maestro, despierta que perecemos, nos ahogamos. Verso 25 del capítulo 8. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y lo obedecen? Jesús le dice: ¿dónde está la fe? Cuando preguntan quién es este, quiere decir que todavía no lo conocían en plenitud y no entendían lo que Jesús podía hacer. Pero ¿saben por qué? Jesús le dice: ¿por qué tienen miedo? ¿Por qué no tienen fe? ¿Saben por qué Jesús le pregunta eso? Porque el pasaje comienza diciendo: Jesús sube a la barca y les dice: pasemos al otro lado. Si Jesús les dice pasemos al otro lado, quiere decir que Él iba con ellos. Si Jesús te dice pasemos al otro lado, quiere decir que Él camina con vos. Si Él te dice pasemos a la otra orilla, quiere decir que te quiere sacar del lugar donde estás, pero Él te va a acompañar porque Él va con vos. Si Él te dice pasemos al otro lado, quiere decir si estás en el propósito de Dios. Si Él dice pasemos al otro lado, no hay tormenta, no hay tsunami, no hay terremoto que pueda impedir lo que Dios quiere hacer en tu vida. Porque Él viaja con vos, Él camina con vos. Cuando le dijo: ¿por qué tienen miedo si yo venía? ¿Qué se pensaban? ¿Que yo me iba a ahogar también? Y de la misma forma Él te dice: ¿por qué tenés miedo? Si yo te dije que vayamos juntos. ¿Qué crees? ¿Que nos vamos a caer los dos? ¿Qué crees? ¿Que vas a fracasar con la decisión que tomes y yo te voy a dejar solo en el fracaso? El salmista declara que Él iba a estar con nosotros aún en la angustia. Por eso hago tanto hincapié, hermanos, de tener fe parado en la palabra de Dios. Porque si Él camina con vos, es porque Él te va a acompañar a llegar al otro lado. Él pelea con nosotros. Hermanos, cada vez que querramos pasar al otro lado, estoy hablando de pasar de nivel, de tomar decisiones en fe. Cada vez que quieras meterte en el propósito, obviamente que tormentas se van a levantar sobre tu vida para impedir lo que Dios quiere hacer. Pero si Él te dice que te va a acompañar, es porque te va a acompañar. Si estás en medio de una tormenta, es porque Dios permite esa tormenta para que puedas crecer. Porque Él quiere acompañarte. Él no te dice pasa solito y yo te espero del otro lado. Él te dice pasemos, vamos juntos. ¿Sabes por qué? Porque del otro lado de la orilla, del otro lado de la decisión que tomes, va a haber victoria, va a haber desarrollo personal, va a haber crecimiento. Dios te eleva de nivel. Lamentablemente hay mucha gente que pasan los años y están de un lado de la orilla y nunca se animaron a tomar el paso. Hablo de hermanos que todavía no están metidos en ningún ministerio en la iglesia y hace años que están en la iglesia. Así como predicaba semanas anteriores, que están al costado del camino. Hay gente que está de un lado de la orilla y no toma decisiones de fe por temor. Pero si Él te dice yo te acompaño, yo voy con vos, es necesario que comiences a tomarte decisiones de fe. Hermanos, tenés que tomar decisiones de fe porque Él promete estar con vos. Hay gente que vive arrastrando historias de miseria, de rencores, de odios y siempre los ves en el mismo lugar. Da el primer paso porque Él quiere acompañarte. Hay gente que quiere evitar tormentas y las tormentas no se evitan, las tormentas se atraviesan. Por eso el salmista decía: aunque ande en valle de sombra no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Aún en el valle de sombra. Su palabra dice en Isaías 41:10: no temas,
porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Cuántos reciben esta palabra de fe? Levanta tu mano y quiero declararte en el nombre de Jesús. Dios te dice en esta noche: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Eso es palabra de Dios y yo le creo a Él. La fe es lo que mueve la mano de Dios. Satanás sabe que nunca podrá hacer algo en contra tuyo a menos que le des lugar a través del temor. Yo comencé la palabra diciendo, el libro de Romanos capítulo 8 versículo 5, diciendo que Él nos adoptó para que no estemos más en temor, no haber recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. El lenguaje del esclavo es el lenguaje del temor. El lenguaje de un hijo de Dios es el lenguaje de la fe, de creer que Dios lo hará. ¿Sabes una cosa? Que a mi Cristo no lo mueve la circunstancia que estamos viviendo. Te declaro en fe en el nombre de Jesús que todo lo que estés viviendo en este tiempo no tiene nada que ver con lo que Dios tiene preparado para tu vida si caminas en fe. Quiero declararte que del otro lado de la orilla hay un tiempo de crecimiento para tu vida en el nombre de Jesús. Dios te saca del lugar donde estás y te lleva a otro lugar, porque Él te dice: no temas, cree solamente. ¿Cuántos se animan a creerle y a tomar decisiones de fe en el nombre de Jesús? Viene un tiempo que Dios nos va a demandar y nos va a exigir que caminemos en fe. Nos hemos acostumbrado a pedir lo lógico, lo medianamente posible, pero Dios nos quiere llevar a que pidamos lo imposible, lo que parece que no será, porque Dios te dice: no temas, cree solamente. Tu matrimonio, tu economía, tus hijos, tu salud, tu familia, Dios te dice: no temas, cree solamente, porque Dios nos adoptó como hijos. Y en el nombre de Jesús yo reprendo todo espíritu de esclavitud que te ató al temor, en el nombre de Jesús de Nazaret, y declaro que una unción de hijo viene ahora en el nombre de Jesús, que te hace creer en las palabras de papá, que te dice: no temas, cree solamente. Cerra tus ojos, por favor.